Bienvenidos a UDI Arroba, al programa de Física Conceptual, capítulo 5 sobre relatividad, módulo 18. Los principios de la relatividad. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. Habíamos señalado en el módulo anterior cómo la búsqueda y la detección del éter se había enfocado hacia la medición de variaciones muy pequeñas en la velocidad de la luz, supuestamente debidas al movimiento de la fuente. Sin embargo, aunque la experimentación llegó verdaderamente a los extremos de la máxima precisión, gracias a la invención del interferómetro de Michelson y a sucesivas mejoras que se le hicieron, nunca fue posible detectar una variación en la velocidad de la luz. La física se veía sometida a una crisis debido a que las teorías existentes no podían dar cuenta de las observaciones experimentales. En esta medida empezaron a realizarse elaboraciones, hipótesis ad hoc, explicaciones supremamente forzadas que fundamentalmente se concentraban en la idea de que el movimiento de los cuerpos a través del éter, debido a su característica eléctrica, determinaba comportamientos como los que se observaban. Se suponía por parte de Lorentz y Fitzgerald que la interacción de la materia con el éter era de alguna manera responsable de que no se observaran variaciones en la velocidad de la luz con el movimiento de los sistemas. Sin embargo, la solución de todos los problemas y la restauración de lo que parecía ser el orden perdido dentro de la física provino inesperadamente de un lugar por fuera de la academia. Albert Einstein, entonces un joven físico que trabajaba como técnico de patentes en una oficina de patentes en Berna, Suiza, hizo una propuesta que revolucionó a la física. Por la sencillez de su propuesta y por las grandes implicaciones y las transformaciones a las que condujo la física, el principio de relatividad especial propuesto por Albert Einstein será a partir de este momento uno de los pilares fundamentales de la física y la primera revisión seria de los principios de la mecánica newtoniana después de que estos fueran formulados. La propuesta de Einstein, tan sencilla como revolucionaria, consistía sencillamente en aceptar la determinación experimental de que no hay efectos físicos asociados al movimiento de los sistemas. En la medida en que un sistema de referencia se pueda considerar como un sistema inercial, no hay absolutamente ningún efecto físico que denote su estado de movimiento. Entonces podemos hablar de un principio de relatividad especial, de un primer principio de la física relativista, asumiendo la validez de que por principio no se puede detectar
el estado de movimiento de un sistema haciendo experimentos dentro del sistema. Esta expresión de este principio de relatividad especial es muy similar a la expresión del principio de relatividad galileano. De acuerdo con el principio de relatividad galileano, es imposible detectar, a partir de experimentos mecánicos realizados dentro de un sistema inercial, el estado de movimiento del sistema inercial. Sin embargo, el principio de relatividad galileano, que convalida la física de Newton, dejaba abierta la posibilidad de que otro tipo de efectos, por ejemplo, efectos ópticos, y más adelante se pensó en efectos electromagnéticos, dieran cuenta del estado de movimiento de los sistemas, pero no fue así. Entonces Einstein nos propone, aceptemos que es imposible detectar el movimiento absoluto para sistemas inerciales de referencia y que no hay ningún efecto físico que se pueda medir y que nos diga cuál es este movimiento absoluto de los sistemas. Esto se conoce como principio de relatividad especial. Es el primer principio que propone Einstein. Y hay un segundo principio o postulado de la relatividad especial que es el de aceptar, también por principio, que la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los sistemas de referencia independientemente del estado de movimiento de la fuente y del observador. En una completa contradicción con la mecánica de Newton, pero en una perfecta coherencia con los resultados experimentales y con la evidencia de que las leyes del electromagnetismo de Maxwell no predecían ningún tipo de efecto que se pudiera medir, entonces se llega a este principio. La propagación de la luz, la velocidad de propagación de la luz es una consecuencia directa de las ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell. El principio de relatividad especial nos dice no se puede detectar el estado de movimiento absoluto de los sistemas. Aceptemos entonces que estamos frente a una física donde las leyes son absolutas. El nombre de teoría de la relatividad seguramente no es el nombre más afortunado para la teoría de Einstein, porque contrario a lo que se podría pensar, lo que afirma la teoría de Einstein es las leyes de la física son absolutas, porque son las mismas para todos los sistemas inerciales de referencia. No hay ningún efecto que me pueda decir que mi sistema, en tanto se considere un sistema inercial de referencia, se está moviendo respecto al espacio absoluto. ¿Qué queda entonces del éter? ¿Qué queda entonces del espacio absoluto? Pues sencillamente las búsquedas, las intensas pesquisas teóricas y experimentales por el hallazgo del éter llegan al punto donde Einstein dice no necesitamos de esa hipótesis. No se necesita la hipótesis del éter para hacer una descripción coherente de los sistemas físicos. En lugar del éter, la propagación de las interacciones electromagnéticas se va a describir en una teoría de campos. Pero veamos las consecuencias de aceptar el principio de relatividad especial. Volvamos a nuestros sistemas de referencia inerciales en esta gráfica. Decimos que dos sistemas de referencia inerciales S y S' con sus respectivos orígenes O y O', que en el tiempo t igual 0 coincidían, después de un cierto tiempo t estarán separados una distancia bt. Pero ahora el principio de relatividad especial se complementa con el principio de velocidad de la luz que nos dice la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia. ¿Qué consecuencia tiene eso? La siguiente, si en el tiempo t igual 0 coinciden los orígenes de los sistemas O y O', y en este momento se emite un pulso de luz, entonces este pulso de luz se va a expandir en todas las direcciones como un frente de onda que viaja con la velocidad c y que satisface la ecuación x2 más y2
más Z2 igual a C2T2. Pero el principio de constancia de la velocidad de la luz nos dice que si esto es válido en el sistema de referencia S que tiene origen O, también tiene que ser válido en el sistema de referencia S' con origen O', de modo que x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado tiene que ser igual a C2t' al cuadrado. Observen que aquí estoy diciendo la velocidad de la luz es la misma en los dos sistemas. Si esto se cumple, se puede demostrar matemáticamente de una manera bastante directa que las ecuaciones de transformación que relacionan a los dos sistemas S y S' son las siguientes. X' es igual a x menos b por t sobre la raíz de 1 menos b2 sobre c2. Y' será igual a y, z' será igual a z y t' será igual a t menos bx sobre c2 sobre la raíz de 1 menos b2 sobre c2. Estas ecuaciones de transformación se llaman las ecuaciones de transformación de Lorentz y Einstein. Por la sencilla razón de que Lorentz las había derivado matemáticamente para poder dar una explicación de los experimentos, por ejemplo, del experimento de Michelson y Morley. Sin embargo, lo interesante en el trabajo de Einstein es que en la teoría de la relatividad de Einstein, estas ecuaciones de transformación surgen directamente del postulado de la luz. Si nosotros observamos detenidamente estas ecuaciones y analizamos el factor que repetidamente aparece, que lo vamos a llamar gamma, 1 sobre la raíz de 1 menos b2 sobre c2, pues vamos a tener una serie de resultados bastante importantes. En primer lugar, notemos lo siguiente: esta cantidad solo es una cantidad importante cuando B es significativa respecto a C2. Gamma se puede escribir como aproximadamente 1 más 1 medio de B2 sobre C2, haciendo la expansión de este radical. Entonces, solo en la medida en que B sea una cantidad significativa respecto a C, este gamma es significativo en estas ecuaciones de transformación. Cuando este término B2 sobre C2 es un término despreciable quiere decir no se puede medir, quiere decir su orden de magnitud es muy pequeño respecto a la precisión de las medidas que estoy haciendo, entonces es fácil ver que las ecuaciones de transformación de Lorentz y Einstein se convierten sencillamente en las ecuaciones de transformación de Galileo. Que las ecuaciones de transformación de Lorentz-Einstein se conviertan en las ecuaciones de transformación de Galileo nos da cuenta de por qué la física newtoniana había tenido tan buena precisión en sus predicciones. Porque siempre la teoría newtoniana se ocupaba de velocidades muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz y de efectos en los cuales la relación B2 sobre C2 jugaba un papel de segundo o tercer orden. Solo cuando a finales del siglo XIX se empieza a disponer de la tecnología necesaria para medir este tipo de magnitudes, entonces las diferencias entre las predicciones de la mecánica newtoniana y las observaciones experimentales nos dan cuenta de este hecho. Es importante entonces también anotar que las ecuaciones de transformación de Lorentz y Einstein conducen a una nueva ley de transformación de velocidades. Es la siguiente. Notemos
nuevamente que aparece el factor b cuadrado sobre c2. Entonces, de nuevo, cuando este factor es despreciable, recuperamos la antigua ley de transformación de velocidades de Galileo. Pero cuando es posible medir términos de este orden, entonces ya no podemos despreciar las transformaciones de Einstein y tenemos que tener en cuenta esto que se llamarán efectos relativistas. Una consecuencia muy importante de esto, y ustedes lo pueden verificar fácilmente, es que si la velocidad de un objeto en un sistema es la velocidad de la luz, inmediatamente esto nos lleva a que la velocidad en el otro sistema también será la velocidad de la luz. Es decir, algo así como que C más C es igual a C. Comprueben a partir de esta expresión que si, por ejemplo, B sub X es igual a C, entonces C es igual a C. Consecuencias importantes de la teoría del principio de relatividad especial de Einstein es la invarianza de las leyes de la física, la identidad de las formas de las leyes de la física a través de las transformaciones de Lorentz-Einstein. Curiosamente, coincidencialmente, afortunadamente, las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo son invariantes bajo transformaciones de Lorentz. Esto está en perfecta coherencia con el hecho de que no se detecten efectos que denoten el estado de movimiento inercial de los sistemas. Segunda consecuencia de la teoría de la relatividad, la invarianza de la velocidad de la luz. Pero la invarianza de la velocidad de la luz nos va a llevar a una consecuencia bastante sorprendente, y es la relativización de la simultaneidad. La simultaneidad es seguramente el concepto más importante subyacente en la realización de medidas físicas. Para hacer una medida física hay que determinar dónde y cuándo ocurrió un suceso. Entonces, por ejemplo, si un reloj se cae contra el piso, se quiebra, entonces yo tengo un suceso que es una colisión de un reloj contra un piso, que ocurre en un punto que queda marcado porque vamos a suponer que el reloj es lo suficientemente pesado como para hacer una señal en la parte donde golpeó y que además queda parado en el momento en que chocó. Entonces yo puedo ubicar ese evento en el tiempo y en el espacio. Vámonos a este gráfico y entonces veamos qué sucede cuando en este, que es un sistema perfectamente inercial, un destello de luz viaja en todas las direcciones. En la relatividad se habla de eventos. Los sucesos que se dan en algún punto del espacio y en algún instante de tiempo se van a llamar ahora eventos. Vamos a acostumbrarnos a este vocabulario y vamos a decir que hay eventos. Entonces, cuando dos eventos ocurren en el mismo punto, decimos que son eventos coincidentes. Si los eventos ocurren en el mismo instante, decimos que son eventos simultáneos. Entonces, miren, si tenemos el evento de sub cero, que es la emisión de un rayo, de un destello de luz en todo el centro de este laboratorio, entonces voy a tener dos eventos subsiguientes. El evento de sub A, la llegada de la luz a la parte izquierda del laboratorio, y el evento de sub B, que es la llegada de la luz a la parte derecha del laboratorio. Este observador O, que está en reposo en este sistema, dirá que los eventos E sub A y E sub B son simultáneos, porque en su reloj y en todos los relojes sincronizados en este sistema de referencia, un sistema de referencia, para decirlo muy rápidamente, es una colección infinita de relojes sincronizados entre sí y todos en reposo en el mismo sistema de referencia. Entonces un reloj en cualquier punto de un sistema está ubicado en un punto, dando las coordenadas del punto y además marcando el tiempo correspondiente de los eventos que suceden en ese punto. Decimos entonces que para este observador,
estos dos eventos, E sub A y E sub B, son eventos simultáneos. Pero ¿qué podrá decir este observador O'? O' pasaba exactamente por el centro del sistema en el momento en que se produjo el destello. Pero O', que está en movimiento respecto a O, se puede considerar a sí mismo en reposo y decir que todo este sistema se está moviendo en esta dirección. Entonces, para O', el rayo de luz va al encuentro de la parte trasera del vagón o del laboratorio, en tanto que el rayo de luz va a la búsqueda de la parte delantera. Para O', los eventos E sub A y E sub B no son eventos simultáneos. Primero será E sub A y después será E sub B. ¿Y cómo lo observa otro tercer observador que se desplaza en esta dirección respecto a este sistema? Para este observador, primero será E sub B y después será E sub A. Tenemos tres observadores distintos que dan diferentes apreciaciones de cómo transcurren los eventos en este sistema. La gran conclusión entonces es que al aceptar el postulado de constancia de la velocidad de la luz, la simultaneidad de eventos no coincidentes queda relativizada. Esto es muy importante porque, insisto, todas las mediciones espaciotemporales dependen del concepto de simultaneidad. Cuando yo digo que el tren llegó a las 7 de la noche a la estación, estoy asumiendo la simultaneidad de dos eventos. El evento llegada del tren y el evento configuración de las manillas del reloj que había en el punto donde llegó el tren. Pero yo no puedo hacer una afirmación absoluta respecto a qué hora era en algún lugar muy distante del lugar al que llegó el tren. Esto nos lleva a una fuerte conclusión. Las mediciones espaciotemporales dependen del sistema de observación. El concepto de relatividad proviene precisamente de esto. Las medidas espaciotemporales dependen del sistema de observación. Vamos a desarrollar más ampliamente ese tema en el siguiente módulo. Con esto concluimos el módulo 18 del capítulo 5 de relatividad para nuestro curso de física conceptual en UDR.